La historia de Bayer se remonta al año 1863, cuando Friedrich Bayer y Johann Friedrich Bescott fundaron una pequeña fábrica en Barmen, Alemania, con el objetivo de producir colorantes sintéticos para la industria textil. La empresa, inicialmente conocida como Friedrich Bayer & Company, se centró en la investigación y el desarrollo de nuevos tintes, lo que la convirtió rápidamente en líder en la industria química. En 1881, la empresa patentó un colorante sintético llamado alizarina, que revolucionó la industria textil al permitir la producción de tintes rojos y púrpuras de alta calidad a un costo mucho más bajo que los tintes naturales. Esto marcó el comienzo de la expansión internacional de Bayer, que estableció filiales en varios países de Europa y América del Norte. A finales del siglo XIX, Bayer se diversificó en la producción de otros productos químicos, como ácidos y álcalis, y también comenzó a investigar en el campo de los productos farmacéuticos. En 1897, la compañía lanzó su primer medicamento, la heroína, que inicialmente se comercializó como un tratamiento para la tos y como analgésico. Aunque la heroína demostró ser altamente adictiva y sus efectos perjudiciales se hicieron evidentes con el tiempo, en ese momento se consideraba un avance médico significativo. En las primeras décadas del siglo XX, Bayer continuó expandiendo su portafolio de productos farmacéuticos y desarrolló medicamentos importantes, como la aspirina. La aspirina, cuyo principio activo es el ácido acetilsalicílico, se lanzó al mercado en 1899 y se convirtió en uno de los analgésicos más populares y ampliamente utilizados en todo el mundo. El descubrimiento de la aspirina marcó un hito en la historia de Bayer y sentó las bases para su éxito posterior en el campo de la medicina. Durante la Primera Guerra Mundial, Bayer se enfrentó a dificultades debido a la escasez de materias primas y la interrupción del comercio internacional. Además, las propiedades tóxicas de algunos de sus productos, como la heroína, llevaron a restricciones en su comercialización. Después de la guerra, Alemania perdió sus patentes y marcas comerciales en muchos países como parte de las reparaciones de guerra impuestas por el Tratado de Versalles. A pesar de estos obstáculos, Bayer se recuperó rápidamente y diversificó aún más sus actividades. En la década de 1920, la compañía comenzó a producir productos químicos agrícolas, como pesticidas y fertilizantes, y también incursionó en la producción de plásticos. En 1925, Bayer se fusionó con varias compañías químicas más pequeñas para formar el conglomerado IG Farben, uno de los gigantes de la industria química alemana. Durante la Segunda Guerra Mundial, IG Farben se convirtió en uno de los principales proveedores de la maquinaria de guerra alemana y utilizó mano de obra esclava en sus fábricas. Después de la guerra, la empresa fue desmantelada por los aliados debido a su participación en crímenes de guerra y violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, algunas de las divisiones de IG Farben continuaron operando de manera independiente después de la guerra. Una de ellas fue Bayer, que se centró nuevamente en la producción de productos farmacéuticos y químicos. A medida que pasaba el tiempo, Bayer se recuperó de las consecuencias de la guerra y se convirtió en una empresa líder en el campo de la investigación y desarrollo de productos farmacéuticos. En las décadas siguientes, Bayer se expandió internacionalmente y adquirió varias compañías en todo el mundo. En 1978, Bayer adquirió Maus Laboratories, una empresa farmacéutica estadounidense, y en 1994 adquirió Sterling Winthrop, lo que fortaleció su posición en el mercado farmacéutico global. En el siglo XXI, Bayer continuó expandiendo su presencia en diversos sectores. En 2001, adquirió la empresa agroquímica Advanced Crop Science, lo que le permitió ingresar al mercado de los productos químicos agrícolas y convertirse en uno de los principales actores de la industria. La adquisición de la compañía de semillas y biotecnología Monsanto en 2018 fue un hito importante en la historia de Bayer, ya que reforzó su posición en el mercado agrícola y la convirtió en una de las empresas líderes en biotecnología agrícola. A lo largo de los años, Bayer ha enfrentado desafíos y controversias. Ha sido objeto de críticas relacionadas con los efectos secundarios de algunos de sus productos farmacéuticos, como el medicamento para el colesterol Vicol, que fue retirado del mercado debido a problemas de seguridad. Además, la adquisición de Monsanto generó preocupaciones y litigios relacionados con los efectos de los herbicidas a base de glifosato en la salud humana y el medio ambiente.
Las controversias. Caso de la contaminación por PCBs. En la década de 1970, se descubrió que los PCBs, bifenilos policlorados, producidos por una subsidiaria de Bayer, AGFA, habían contaminado el río Hudson en los Estados Unidos. Los PCBs son sustancias químicas tóxicas que tienen efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente. Bayer fue demandada y, en 2003, llegó a un acuerdo para pagar una compensación de millones de dólares a las comunidades afectadas. Litigio por el medicamento Bicol. En 2001, Bayer retiró del mercado el medicamento para el colesterol Bicol, también conocido como Lipobuy, debido a informes de que estaba relacionado con graves efectos secundarios, incluyendo la muerte de pacientes. Posteriormente, la empresa enfrentó numerosas demandas relacionadas con este caso y acordó pagar grandes sumas de dinero en concepto de indemnizaciones. Controversia sobre el glifosato. Después de la adquisición de Monsanto, Bayer heredó una serie de litigios y controversias relacionadas con el herbicida Roundup, que contiene glifosato. Miles de demandantes han acusado a la empresa de no advertir adecuadamente sobre los posibles riesgos para la salud asociados con el uso del glifosato. En algunos casos, los tribunales han fallado a favor de los demandantes, ordenando a Bayer pagar millones de dólares en daños y perjuicios. Escándalo de pruebas no éticas de medicamentos. En 2007, se reveló que Bayer había llevado a cabo pruebas ilegales de medicamentos en su división farmacéutica en Alemania. Se descubrió que la empresa había realizado ensayos clínicos en humanos sin el consentimiento adecuado y no había informado sobre los riesgos asociados con los medicamentos. Este escándalo resultó en fuertes críticas y sanciones por parte de las autoridades. Acusaciones de explotación laboral en la década de 1990. En la década de 1990, surgieron informes sobre la explotación laboral en las fábricas de Bayer en países como Indonesia y Tailandia. Se alegó que la empresa violaba los derechos laborales básicos, incluyendo largas horas de trabajo, salarios bajos y condiciones laborales peligrosas. Estas acusaciones generaron protestas y llamados a la responsabilidad corporativa. Bayer ha enfrentado demandas relacionadas con sus anticonceptivos hormonales, como Jasmine y Jazz. Se ha alegado que estos medicamentos aumentan el riesgo de coágulos sanguíneos y otros efectos secundarios graves. Varios demandantes han presentado casos contra Bayer, alegando falta de advertencia adecuada y negligencia en el diseño y fabricación de los productos. Estas controversias y casos oscuros han tenido un impacto significativo en la imagen y reputación de Bayer. La empresa ha enfrentado críticas tanto por cuestiones de salud pública y medioambientales como por problemas éticos y laborales. A medida que se han hecho públicos estos casos, Bayer ha tenido que hacer frente a demandas, pagar indemnizaciones y enfrentarse a sanciones por parte de las autoridades. Estos incidentes también han generado un mayor escrutinio de las prácticas comerciales y de investigación de Bayer, y han destacado la importancia de la transparencia y la responsabilidad corporativa en la industria farmacéutica y química. La empresa ha tomado medidas para abordar estas preocupaciones, implementando cambios en sus políticas y procedimientos internos. Hoy en día, Bayer es una empresa multinacional con presencia en más de 90 países y una amplia cartera de productos en los sectores farmacéutico, de productos químicos agrícolas, ciencias de la vida y materiales innovadores. A través de su compromiso con la investigación y el desarrollo, Bayer continúa trabajando en la mejora de la salud humana y el bienestar, al tiempo que aborda los desafíos y las demandas de un mundo en constante cambio. Si mi contenido te pareció de valor, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando haya nuevo video. Hasta la próxima.